La ciudad bullía tras los altos ventanales del bufete Miller & Pratt. Un ritmo incesante de sirenas, tráfico y ambición. Dentro, la abogada Rachel Morgan, de 36 años, se ajustaba el puño de su blazer color carbón, con la mirada fija en la pantalla. Llevaba despierta desde las 5 de la mañana, preparando un comunicado de prensa que su cliente Ethan Langley, un magnate tecnológico investigado por irregularidades financieras, insistió en que entregara personalmente. Control de daños, lo había llamado él. Rachel lo llamó limpiar los restos de otro hombre que creía que el dinero podía borrarlo todo, exhaló bruscamente y cerró la laptop. Su asistente había programado una entrevista para esa misma tarde, una reunión informal, según le dijeron. Sin presiones, prometieron. Rachel había escaneado el nombre de la periodista, Claire Bennett, de 30 años, trabaja para Beacon, una plataforma digital emergente que estaba ganando terreno con revelaciones exhaustivas. A Rachel no le gustaba la informalidad. Le gustaban las declaraciones revisadas 3 veces y las preguntas enviadas con antelación. Pero su cliente insistía en transparencia, o al menos en la ilusión de ella. Claire Bennett estaba a tope de cafeína y adrenalina cuando entró en la torre de cristal. No esperaba una confirmación para la entrevista tan rápida, y mucho menos una invitación directa a la firma. Su fuente había llegado a través de una pista anónima que insinuaba encubrimientos internos en torno a las ganancias falsas de Langley. No era ingenua. Grandes firmas como Miller y Pratt no cometían errores, los ocultaban. La recepcionista la condujo por un pasillo decorado con arte abstracto y madera pulida. Claire sacó su grabadora, aunque ya se sabía la mayoría de las preguntas de memoria. Al entrar en la oficina de la esquina, Rachel se levantó para saludarla. Alta, aplomada e indescifrable. Señorita Bennett, dijo Rachel, ofreciéndole un firme apretón de manos. Llega antes de lo esperado. Había menos tráfico de lo que pensaba, respondió Claire con una sonrisa. Gracias por recibirme. Rachel señaló las sillas junto a la ventana, optando por una disposición menos formal. Permaneció de pie un momento más, observando a la periodista que tenía delante. Cabello oscuro recogido en una trenza suelta, blazer sobre una camiseta de concierto descolorida. Cómoda en su actitud desafiante. Claire encendió la grabadora. Solo unas cuantas preguntas, extraoficiales por ahora, dijo Rachel. Rachel asintió una vez, sentándose frente a ella. Empecemos. La primera mitad de la entrevista fue rutinaria, declaraciones que Rachel había ensayado decenas de veces. Mantuvo un tono neutral y una expresión controlada. Pero las preguntas de Claire se volvieron más directas a medida que avanzaba la conversación, adentrándose en zonas grises que Rachel no estaba dispuesta a explorar. Hay una discrepancia en los informes del cuarto trimestre de Langley, dijo Claire. Una cadena de correos electrónicos internos sugiere que alguien de su equipo legal lo advirtió el año pasado. La postura de Rachel se endureció. No puedo comentar sobre comunicaciones internas. No pido información confidencial, dijo Claire con serenidad. Pero la transparencia es mutua, ¿no crees? Los labios de Rachel se separaron como para responder, pero luego se cerraron. Observó a Claire con más atención. No solo sus preguntas, sino su presencia. Tranquila, persistente, demasiado segura para alguien que no llevaba décadas en el negocio. Está andando por la cuerda floja, señorita Bennett. Claire sonrió levemente. Tú también. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que el zumbido de la ciudad volviera a colarse por las ventanas. Rachel se recostó un poco y luego apagó la grabadora. Extraoficialmente, dijo. Seguro. Se nota que eres inteligente y has investigado, dijo Rachel. Pero si sigues este camino, asegúrate de saber a dónde te lleva. Periodismo sin barreras. A veces no se trata solo de exponer la corrupción, sino de quemar puentes. No le tengo miedo al fuego, dijo Claire suavemente. Rachel se permitió esbozar una sonrisa.
Por un instante, la máscara profesional se desvaneció. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero el ambiente había cambiado. Algo tácito se transmitía entre ellos, ambos conscientes e inseguros de qué hacer con ello. Después de que Clare se fuera, Rachel se quedó junto a la ventana observando cómo empezaba a llover, suave al principio, luego más fuerte, difuminando la ciudad en franjas grises y plateadas. No solía detenerse en las entrevistas, pero las palabras de Clare se le habían quedado grabadas, al igual que su mirada, penetrante y escrutadora, sin pestañear. No estaba segura de qué era exactamente, pero algo le decía que no sería la última vez que vería a Claire Bennett. El artículo de Clare se publicó poco después de la medianoche. El titular era preciso pero contundente: la zona gris, discrepancias y silencio en torno a los registros financieros de Langley Corp. No acusaba, iluminaba. No había usado nada que no pudiera verificar, pero fue suficiente para causar revuelo. Por la mañana, las redes sociales estaban en ebullición, y el nombre de Langley era tendencia por las razones equivocadas. Rachel leyó el artículo con el rostro sereno y la mandíbula apretada, sentada en su oficina mientras las primeras llamadas empezaban a llegar. Su cliente estaba furioso. Su equipo de relaciones públicas exigió que se tomaran medidas. Su socio director programó una reunión de emergencia. Pero Rachel no podía dejar de pensar en una cosa: ¿cómo había conseguido Clare ese correo electrónico interno? No era público. No formaba parte del proceso de descubrimiento. No debería haber estado cerca de un periodista. Sabía una cosa con certeza: alguien dentro de la empresa estaba filtrando información. Y ahora Claire Bennett sostenía la caja de cerillas. Esa tarde, Rachel llegó al juzgado para una audiencia preliminar sobre un caso no relacionado. Al pasar por el control de seguridad, vio a Clare al otro lado del pasillo, con la libreta en la mano y el teléfono pegado a la oreja. La reportera se giró, captó su mirada y sonrió. Rachel dudó solo un segundo y luego caminó directamente hacia ella. «Señorita Bennett», dijo en voz baja. «Supongo que leyó el artículo. Estás jugando un juego peligroso», continuó Rachel. «Rachel», dijo Clare con serenidad, «no te pido que traiciones tu juramento. Te pido que decidas de qué lado quieres estar». Otra pausa. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Rachel. Claire se encogió de hombros levemente. «No estoy segura. Quizás quería ver si eras algo más que tribunales y trajes elegantes». La sonrisa de Rachel era sutil pero sincera. «Y todavía lo estoy descubriendo». Afuera, el cielo empezó a clarear. Cuando se levantaron para irse, Rachel no buscó su abrigo de inmediato. Se quedó allí un rato. Clare se acercó, con la voz más suave. «Ten cuidado, Rachel. No protegen a quienes empiezan a hacer preguntas». La respuesta de Rachel fue apenas un susurro: «Tú tampoco». Entonces, por un instante demasiado largo para ser casual, se quedaron en silencio, tan cerca que sintieron la vibración entre ellos. La tensión se ocultaba en algo mucho más íntimo que las palabras. Y aunque no dijeron nada más, ambos se alejaron sabiendo que la historia acababa de cambiar. La tormenta regresó 2 noches después, esta vez con más fuerza, cubriendo la ciudad con un zumbido inquieto. Rachel estaba sentada en el suelo de su sala, descalza y con un pijama de seda, con carpetas esparcidas a su alrededor como hojas caídas. Se suponía que debía estar revisando las notas de la declaración. En cambio, estaba releyendo un mensaje en su teléfono: «Claire, hay un bar de jazz cerca de Crescent. Tranquilo y discreto. ¿Te gustará?». Ella lo estuvo mirando durante 1 hora antes de responder. «Rachel, ¿qué hora?». Ahora ya llegaba tarde. Clare ya estaba sentada cuando llegó Rachel, con el pelo mojado por la lluvia y una copa de vino tinto intacta frente a ella. La barra estaba oscura y tranquila, con una trompeta zumbando suavemente de fondo. Rachel recorrió la sala con la mirada y se sentó en la mesa de enfrente. «Viniste», dijo Clare. «No era mi intención», respondió Rachel, echándose el pelo mojado hacia atrás.
Pero aquí estoy. Clare le dio una bebida sin hacer comentarios. Durante un rato, simplemente escucharon. La música se entrelazaba entre ellas, un ritmo que no necesitaban romper. Se sentían extrañamente seguros, como una pausa del mundo exterior. No me pareces el tipo de persona que se toma las noches libres, dijo Clare finalmente. Rachel sonrió levemente. No lo sé. ¿Y por qué esta noche? Rachel bajó la mirada hacia su vaso. Porque sigo pensando en cosas que no debería, la voz de Clare bajó. ¿Cómo qué? Como dijiste, admitió Rachel. Sobre elegir bando. Sobre ser más de lo que se espera de mí, Clare se inclinó ligeramente. ¿Y tú qué quieres ser? Rachel dudó y luego susurró, libre. La palabra quedó suspendida en el aire era como humo. Clare no habló. En cambio, extendió la mano por encima de la mesa, rozando ligeramente los dedos de Rachel con los suyos. Una pregunta vacilante. Rachel no se apartó. No planeaban ir a casa de Clare, pero la lluvia había pasado de llovizna a diluvio, y para cuando salieron del bar, sus abrigos estaban empapados. Clare abrió la puerta con un escalofrío, y Rachel la siguió adentro, sacudiéndose el agua del pelo. Te traeré algo seco, dijo Clare, desapareciendo por el pasillo. Rachel estaba en la sala, sin tacones, con los calcetines húmedos contra el suelo. El espacio olía a cítricos y café. Había libros apilados junto al sofá. Una lámpara brillaba en un rincón, tiñendo la habitación de ámbar. Clare regresó con una sudadera con capucha extra grande y pantalones de chándal. Están limpios, dijo, un poco nerviosa. No son precisamente ropa de juzgado. Pero Rachel los tomó, rozando los dedos de Clare. No le dio las gracias. Dijo, nunca he hecho esto. La expresión de Clare se suavizó. ¿Hacer qué? ¿Dejar entrar a alguien así? ¿Sin propósito, sin estrategia? Clare se acercó. Luego, no pienses, solo siente. Hubo una larga pausa. Entonces Rachel se inclinó lenta y cuidadosamente, buscando vacilación en sus ojos. No la hubo, sus labios se encontraron en silencio. Sin música grandiosa, sin declaración alguna, solo aliento y calor, el alivio de ser vistas. Las manos de Rachel se aferraron a la nuca de Clare, inseguras pero hambrientas. Clare la atrajo hacia sí, aferrándola a la tierra. Era tierno y penetrante, lento y absorbente. Dos mujeres aferrándose a algo que no entendían del todo, pero que no podían resistir. Al separarse, Rachel apoyó la frente en la de Clare. Esto es un error, susurró. El pulgar de Clare le rozó la mejilla. Luego, que sea hermoso, horas después, yacían uno junto al otro en el sofá, completamente vestidos, con los pies enredados bajo una manta. La tormenta afuera se había calmado hasta convertirse en un susurro. No sé a dónde lleva esto, murmuró Rachel. Clare respondió sin dudarlo, yo tampoco, pero no creo que quiera huir. Rachel se giró para mirarla. Sigo formando parte de su equipo legal, lo sabes, asintió Clare. Y sigo escribiendo la historia. Tomó la mano de Rachel. Esto no tiene por qué ser parte de esa guerra. Rachel cerró los ojos un momento. Al abrirlos, apretó suavemente la mano de Clare. Entonces, quedémonos aquí por ahora. Clare asintió nuevamente, pero ambos lo sabían. Las líneas ya estaban borrosas. Las mañanas de Rachel solían comenzar con café solo y reuniones informativas. Pero desde aquella noche en casa de Clare, se encontraba pasando un rato más en la cama. Sus pensamientos, más lentos, más suaves. No se había quedado. Ni siquiera habían pasado la noche juntos. Pero algo había cambiado. No estaba acostumbrada a la intimidad sin expectativas ni al contacto sin compromiso. Con Clare, todo era tranquilo, encantador. Aún así,
El mundo exterior no se había detenido, el caso Lely estaba cobrando fuerza. Su socio gerente la había convocado a una reunión privada. Sin agenda, solo, tenemos que hablar. Eso nunca era bueno. Al otro lado de la ciudad, Clare revisaba otro mensaje cifrado de su fuente anónima. La imagen era granulada, pero inconfundible. Una transacción extraoficial, etiquetada como una empresa fantasma, fechada apenas unas semanas antes de que se revisaran los informes públicos de Langley. No solo era malo, era criminal, pero lo que la detuvo no fueron las pruebas, sino el nombre asociado a los metadatos, Morgan R. Lo miró fijamente, con el estómago revuelto. El archivo había sido enviado desde un servidor asociado con la oficina de Bechtel. No era una prueba directa de irregularidades, pero la vinculaba con algo profundamente inmoral. Clare se recostó en su silla, con las manos ligeramente temblorosas. No quería creerlo. Rachel le había mostrado dudas, conflicto. Humanidad. ¿Podría estar realmente involucrada? O peor aún, estaba encubriendo a alguien. La reunión de Bechtel fue peor de lo esperado. A sus socios no les interesaba la ética, sino proteger sus activos. Intentó plantear preguntas con discreción y cautela, pero la respuesta había sido clara: defender a Langley o considerar otras opciones. Salió de la sala de conferencias con las manos temblorosas y un peso en el pecho. No se había dado cuenta de lo lejos que había llegado la situación ni de lo sola que se sentiría al intentar alejarse. Para cuando regresó a su oficina, su teléfono vibraba. Un mensaje de Clare. Claire, ¿podemos hablar? Es importante. Rachel dudó. Su día era un desastre, pero respondió de todos modos: Rachel, ven a mi casa a las 6 p.m. Clare llegó sin paraguas. Tenía el pelo húmedo y las mejillas sonrojadas por el frío. Rachel la acompañó sin decir palabra, hasta la sala. ¿Estás bien?, preguntó Rachel, ofreciéndole una toalla. No, dijo Clare, directa y sincera. Encontré algo. Necesito enseñártelo. Abrió su portátil y abrió el documento. Rachel lo examinó en silencio, con el rostro indescifrable. Al llegar a la etiqueta de metadatos, se quedó paralizada. Clare la observaba atentamente. Necesito preguntarte, Rachel, ¿tuviste algo que ver con esto? Los ojos de Rachel se alzaron, penetrantes y dolidos. ¿Crees que lo filtré? No sé qué pensar. Clare respondió con la voz quebrada. Solo, necesitaba escucharlo de ti. Rachel se sentó lentamente, como si la hubieran dejado sin aliento. No, dijo, yo no envié ese archivo. Pero vino de mi oficina, lo que significa que alguien de mi equipo lo envió, y no lo vi. Clare exhaló temblorosamente. ¿Por qué usarían tu nombre? Porque era cercano al cliente. Redacté algunos de los primeros contratos. Es culpa por asociación, y ahora es rastreable. Rachel se frotó las sienes. Si esto sale mal, podría perderlo todo. Clare cerró la laptop. No lo he publicado. Rachel la miró con incredulidad. ¿Por qué no? Porque me importa la verdad, dijo Clare. No solo los titulares. Y porque me importas, las palabras se quedaron entre ellas, como un alambre al descubierto, frágiles, peligrosas. Rachel se quedó paseándose por la habitación. Precisamente por esto no debería haber permitido que esto pasara. Estamos en bandos opuestos de una guerra. Clare dio un paso adelante. Pero no somos enemigos, dijo Rachel, dándose la vuelta. Lo único que sé es que ya no puedo respirar en esa empresa. Y no quiero seguir mintiendo por gente que me quemaría hasta los cimientos para salvarse. Entonces no lo hagas, dijo Clare en voz baja. Márchate. Rachel negó con la cabeza. No es tan sencillo. Sí, dijo Clare, acercándose de nuevo. Lo es. Rachel la miró de verdad. Se le quebró la voz al decir: no quiero perderte por esto.
Clare le tocó la mano. Luego dijo, no me des una razón para irme. Hubo un silencio denso, lleno de cosas que ninguno de los dos podía decir en voz alta. Necesito tiempo, susurró Rachel. Claire asintió. Puedo darte eso, pero no para siempre. Esa noche, Clare se fue sola. Rachel permaneció junto a la ventana mucho después de que ella se fuera, mirando fijamente la oscuridad. El reflejo de su propio rostro conflictuado le devolvía la mirada. El mundo que había construido se desmoronaba, y ella empezaba a preguntarse si eso era lo mejor que le podía haber pasado. El silencio en el apartamento de Rachel había cambiado. Ya no era apacible. Latía con inquietud. Su teléfono vibraba constantemente, socios exigiendo explicaciones, clientes amenazando con retirarse. El equipo de Langley se enfriaba con cada mensaje sin respuesta. Pero Rachel los ignoró a todos. Pasó la mañana redactando algo que nunca pensó que haría, una carta de renuncia. No le salían las palabras con facilidad. Era como derribar una parte de sí misma que había construido durante 15 años, la imagen pulida, la invencibilidad, la reputación. Todo se resquebrajaba con cada frase que escribía, pero algo en su cabeza cambió. La línea finalmente había sido cruzada, no por Clare, ni por la fuente, sino por la verdad, y se negaba a permanecer silenciada por más tiempo. Presionó el botón de imprimir. Dobló la carta con manos firmes y la colocó dentro de un sobre simple. Clare, mientras tanto, estaba sentada sola en un rincón de la redacción, intentando no darle demasiadas vueltas a los últimos días. No había tenido noticias de Rachel desde que salió de aquel apartamento. Una parte de ella temía haber insistido demasiado. La otra parte, la testaruda y esperanzada, sabía que Rachel no era de las que ignoran la verdad una vez que sale a la luz, pero el tiempo se agotaba. Su editor la presionaba para que les diera una actualización. Estaban planeando un nuevo artículo sobre el escándalo de Langley, y se suponía que la historia de Clare lo encabezaría. Volvió a mirar el archivo cifrado, aún sin abrir, aún protegido. Cerró su portátil y salió de la redacción sin decir palabra. Rachel entró en la empresa por última vez. Las paredes que antes parecían poderosas ahora parecían estériles. Hola. Se cruzó con colegas que la saludaron con sonrisas forzadas, sin darse cuenta, o tal vez fingiendo no saber, lo que venía. Le entregó el sobre directamente al socio gerente. Él lo abrió, leyó la carta por encima y levantó la vista. Esto no es un juego, Rachel. Lo sé, dijo con calma. Es mi vida y la voy a recuperar. Le estás dando la espalda a tu futuro, dijo con una pequeña sonrisa. No, voy a por una mejor. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. Los tacones resonaban contra el suelo de mármol, la espalda recta, los hombros finalmente ligeros. Clara estaba en casa cuando llamaron a la puerta. Abrió y encontró a Rachel, el pelo mojado por el viento, un sobre en la mano y una mirada que Clare no había visto antes. Una resolución. Rachel entró sin decir palabra. Le entregó el sobre a Clare. Listo, dijo. Clare la abrió, leyó la carta y se quedó sin aliento al llegar a la última línea. Renuncio a este cargo y a cualquier defensa que me pida silenciar lo que sé que es correcto. Clare levantó la vista, con el corazón latiéndole con fuerza. De verdad que lo lograste. Rachel asintió una vez. Y quiero ayudar a terminar esto, desde el lado correcto. Clare se acercó lentamente. ¿Qué te cambió? Rachel dijo, y el espacio entre nosotras, no se construyó sobre estrategia ni juegos de poder, solo sobre honestidad. Clare tragó saliva con dificultad, sintiendo la emoción en la garganta. No sabía qué esperar cuando te conocí, dijo en voz baja. Pero no era esto. No era alguien lo suficientemente valiente como para dejarlo todo. No lo dejé todo, susurró Rachel. Todavía te tengo, si te quedas. Clare no respondió con palabras. Se inclinó y la tocó suave y profundamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Rachel respondió al instante, deslizando sus manos alrededor de la cintura de Clare, asentándolas a ambas.
Esta vez no había tensión, ni vacilación, solo claridad. Más tarde, mientras estaban sentadas juntas en el sofá, Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Clare. No sé qué pasará después, dijo. Lo escribimos, respondió Clare. Juntas, la sala del tribunal estaba silenciosa pero pesada. Rachel estaba sentada al frente, con una postura serena, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa. Ya no lucía los colores de su antiguo bufete, ya no estaba en la nómina de Langley. Hoy, no era abogada defensora, sino testigo. Clare observaba desde la última fila, libreta en mano. Aunque, por una vez, no estaba allí para informar. En realidad, no. Estaba allí por Rachel. La fiscalía actuó con rapidez. El imperio de Langley se desmoronaba a toda velocidad. Fraude electrónico, empresas fantasma, acuerdos extraoficiales. Las filtraciones anónimas habían abierto el caso, pero era el testimonio de Rachel el que podía confirmarlo todo, y ella lo sabía. El juez la llamó al estrado. Rachel se acercó, prestó juramento y se sentó. Señorita Morgan, empezó el fiscal. ¿Cuánto tiempo trabajó en la firma que representa al señor Langley? 15 años, respondió Rachel con firmeza. ¿Y cuánto tiempo trabajó usted como asesor legal del señor Langley, concretamente? 3 años. Durante ese tiempo, ¿se enteró de alguna transacción financiera que se omitiera intencionalmente de la divulgación pública? Una pausa. Rachel miró al otro lado de la sala. El corazón le latía con fuerza, pero la voz no le temblaba. Sí. Un murmullo se extendió por toda la habitación. ¿Se informaron estas omisiones internamente?, preguntó un asociado junior. Los socios senior ignoraron las preocupaciones. ¿Y usted? Presionó el fiscal. La voz de Rachel se suavizó, pero no vaciló. Intenté escalar el asunto. Me dijeron que me centrara en la estrategia del cliente. Obedecí. Lo lamento. Los ojos de Clare le ardían al observarla. ¿Qué le impulsó a presentarse ahora?, preguntó el fiscal. Rachel lo miró fijamente. Porque alguien me recordó que el silencio es una elección, y ya no lo elegiré. Para cuando Rachel bajó del estrado, la sala había cambiado. Los susurros habían cesado. Había respeto en el silencio, y sorpresa. Clare se quedó atrás cuando Rachel pasó a su lado. Sus miradas se cruzaron brevemente. No intercambiamos palabras, solo una mirada que decía: tenías razón en creer en mí. Afuera del juzgado, Rachel se apoyó contra el muro de piedra, permitiéndose finalmente exhalar. Clare se unió a ella un momento después, envuelta en su abrigo. Estuviste genial ahí dentro, dijo Claire. Rachel sonrió con cansancio. Estaba aterrorizada. No lo parecías. Estuve pensando en ti todo el tiempo. Rachel admitió, sobre cómo nunca quiero ser alguien en quien no puedas confiar. Clare se acercó. No lo eres. Permanecieron en el frío durante un largo minuto. El ruido de la ciudad los envolvía. Sin interrumpir el momento, Rachel miró el tráfico y luego volvió a mirar a Clare. ¿Y ahora qué pasa? Escribe tu historia, dudó Clare. No, esta no. Rachel parpadeó. No lo vas a publicar. Tengo bastante con lo que contar sin mencionarte. Y, además, Clare tomó la mano de Rachel. Hay historias que son más importantes extraoficialmente. Rachel entrelazó sus dedos. No te merezco. Clare sonrió. Quizás. Pero estoy aquí de todas formas. Esa noche, se sentaron en el pequeño balcón de Clare, abrigados con suéteres, compartiendo una manta y una copa de vino. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Rachel se apoyó en el hombro de Clare. No quiero esconderme más. Entonces no lo hagas. Lo digo en serio, dijo Rachel. Esto, lo nuestro, quiero más. Todo. Clare se giró hacia ella y le apartó un mechón de pelo de la mejilla. Yo también. Su tacto era silencioso,
sin prisa, lleno de todo aquello que ya no necesitaban decir en voz alta. A lo lejos, la ciudad avanzaba, más rápido, más ruidosa, sin percatarse de que dos mujeres en un balcón acababan de elegir algo aterrador y hermoso, la una a la otra, asterisco 3 meses después. Becho se despertó con el olor a café y el suave tintineo de las llaves. Clara estaba en el suelo de la sala, con las piernas cruzadas y la laptop sobre las rodillas, absorta en la escritura. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor dorado por la habitación. Rachel se apoyaba en el umbral, descalza y todavía en camisa de dormir, observándola con discreta diversión. «Llevas horas despierto», murmuró. Clare levantó la vista y sonrió. «Los plazos no esperan a nadie, el desayuno tampoco», dijo Becho, levantando 2 tazas. «Ofrenda de paz». Clare aceptó la taza y tomó un sorbo. «Estás intentando sobornar a la prensa», bromeó. «Ya lo hice», respondió Becho, y funcionó. «Conseguí un lugar en primera fila para ver tu proceso». Clare arqueó una ceja. «Sabes que eres la razón de ser de esta historia, ¿verdad? Sin ti, no habría tenido la visión completa». Rachel se sentó a su lado. «Y sin ti, todavía estaría sentada en esa oficina de la esquina fingiendo no ahogarme». Cayeron en un silencio fácil, construido a partir de conversaciones nocturnas, comida para llevar compartida y el entendimiento tácito de que habían reconstruido algo de las cenizas, algo real. La nueva oficina de Rachel era modesta. Una casa de piedra rojiza reconvertida que compartía con otros 2 abogados. El bufete se centraba en los derechos civiles y la defensa de organizaciones sin fines de lucro. Sin torres de cristal ni clientes corporativos. Pero cada caso se sentía como suyo. Clare había venido una vez, llevando donas y garabateando notas para un futuro artículo que tal vez nunca se publicara. «Este lugar te queda perfecto», dijo. «Se siente como si volviera a respirar», respondió Becho. El contrato del libro de Clare se había concretado. No era una revelación, sino unas memorias de sus años buscando historias, descifrando la verdad en medio del caos. Un capítulo, el capítulo 9, se titulaba La mujer del traje gris **. Nunca mencionaba el nombre de Becho, pero ella lo sabía. En una tarde lluviosa, caminaron por el parque, los paraguas olvidados en casa, los abrigos húmedos y los dedos entrelazados. «¿Alguna vez pensaste en qué habría pasado si nunca nos hubiéramos cruzado?», preguntó Claire. Rachel se rió. «Seguiría justificando las mentiras de los demás. Y tú probablemente estarías persiguiendo a alguien más por un escándalo diferente. Punto». «Suena agotador», dijo Claire. Rachel le apretó la mano. «Me alegro de que fueras tú». Clare dejó de caminar. «Lo digo en serio, Rachel. Cambiaste mi forma de ver el mundo. Me hiciste creer que podía cambiar el mío». Se encontraban bajo un dosel de árboles desnudos, la ciudad borrosa y gris detrás de ellos. Rachel se inclinó y la tocó, suave, seguro, como algo practicado y verdadero. Más tarde esa noche, acurrucada en el sofá con los pies de Clare en su regazo y una película a medio mirar parpadeando en la pantalla, Rachel dijo: «Creo que deberíamos mudarnos juntas». Clare parpadeó, sorprendida. Rachel añadió: «Oficialmente. O sea, estás aquí todo el tiempo. La mitad de tus libros ya están en mi apartamento. Y, por alguna razón, mi café sabe mejor cuando lo preparas tú». Clare sonrió lentamente. «¿Estás preguntando o contando?». Rachel se encogió de hombros. «Un poco de ambas cosas». Clare se acercó, tocó la parte superior de la cabeza de Becho y susurró: «Entonces sí». No necesitaban un momento dramático ni un gran anuncio, solo un juego de llaves de repuesto, una estantería nueva y un cajón vaciado. De alguna manera, parecía que todo y nada había cambiado. Porque lo que tenían no era espectáculo. Se forjaba en la quietud, las miradas, las conversaciones, la honestidad forjada a fuego.